Cómo hacer yo así de tejer a telar, había visto cómo se tejía, pero nunca hice la práctica. Y una vez cuando vinieron a una capacitación, que vino doña Meli, que vino a dar capacitación acá, entonces nos enseñó, estuvo una semana, y yo aprendí enseguida a laborear. Y bueno, de ahí ella me dio el aval para que yo pueda enseñar. Y así empecé a dar taller, y a medida que iba dando, iba aprendiendo cada vez más. Y bueno, ahí llegó lo que, digamos, cuando uno tiene el objetivo de decir, bueno, hay algo que a uno le gusta mucho hacer y bueno, lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me gusta después de todas las cosas hacer es tejer a telar. Yo lo hago como con mucho amor, lo hago y me cuesta desprenderme después de la prenda que hago, ¿no? Mi mamá tejía, sí, mi mamá tejía. Pero tejía, yo me acuerdo que tejía, pero para nosotros. Tejía pullover, media de lana, pero era para nosotros, no para vender así, sino era para nosotros. A cada uno nos tejía un par de media de lana, nos tejía pullover, me acuerdo pantalones de lana también, re lindo. De tejer a telar puedo estar trabajando, pero tengo que tener mi telar armado, sí. Porque es una cosa que uno va sacando puntos, va pensando, se tranquiliza, es una terapia muy buena tejer a telar. Porque uno está pensando cómo van a ir los puntos, imaginándose cosas del tejido, creando nuevos tejidos. Es una terapia muy buena tejer a telar. Acá donde estamos nosotros es un lugar muy lindo, digamos, ¿no? Turísticamente también es muy lindo el lugar. Porque uno tiene varios lugares para recorrer también. Y acá se puede tener lo que es tener las ovejas para sacar la lana. Y uno puede tener distintas variedades, ¿no? De colores de lana, digamos negra, marrón, que son naturales de la oveja. O sea, en esa no hay mucha cantidad de ovejas de ese color, ¿no? Así que bueno, producimos lo que es la oveja y la esquilamos y tenemos la lana para hilar. Y así la mayoría de la gente también acá. Igual que las señoras también que tejen, también algunas sacan de la lana de ellos para tejer. Yo di capacitaciones acá en Epuyén, le di a las mujeres también, le di talleres de tejido, a telar de lo que yo sabía hacer. Y bueno, algunas aprendieron y después siguió el grupo, me parece, porque yo no estuve más en el taller, pero el grupo siguió y ahora lo rescaté de nuevo. Y bueno, ahora sí, vamos a ir para adelante, vamos a aprender más cosas. Y como hay capacitaciones ahora, cuando hay de los culturales Evita, que hay capacitaciones, hemos ido, la he llevado y se han capacitado también, han aprendido otros puntos. Así que, bueno, cada vez ir aprendiendo un poquito más, ¿no? Y sacando ideas de uno también. Porque esto es más creatividad, o sea, es más usar, qué sé yo, es pensar mucho para hacer los puntos, porque uno tiene que imaginarse las cosas. Por ahí uno aprende a hacer un punto, pero se tiene que imaginar a la vez que este va así, no va así. Usar también imaginación. Yo, como mapuche, mis padres los dos eran mapuches, mis abuelos también, todos mis parientes. Así que lo llevo en el alma. Y para hacer este trabajo me costó un poco para hacerlo, porque después de grande lo hice. Yo, de sentir hacer todo lo que me gusta, o hacer tejido simple,
que puede ser una pelera o un matrón, como que dicen, para la cama, o una alfombra, todo eso. Y después para hacer labores también aprendí, pero hace muy poco. Lo primero que aprendí fue el tejido liso, de ser una pelera, que es más fácil, el hilo más grueso, todas esas cosas. Claro, sí, sin dibujo, sin todo así nomás, de un solo color, puede ser, o de dos colores, pero a raya. Eso es un tejido liso. Después ya cuando va laboreando, no, porque ya lleva más colores, más con los hilos que se tiñe, todo eso, uno lo combina con otros colores y van saliendo los labores, que ya puede ser todos mapuches. Algunas sí las pude recuperar, pero otras no, me cuesta. Por ahí cuando vamos a conocer, que fuimos ahora hace muy pocos días, fuimos a un encuentro para telar, hay algo, pero es muy pocas horas que uno trabaja y no le queda bien claro lo que tiene que hacer. Ya a mi edad tampoco, por ahí no me da la vista, me falla. El grupo es muy lindo, donde yo trabajo es muy lindo, porque somos todos muy unidos. Si a uno ve que no sale, los ayudamos unas a otras, todas esas cosas, sí. Es muy lindo, tanto como ser en el hilado, en el tejido, o lo que uno pueda, le ayuda a lo que estamos trabajando acá, adentro. Y la directora es muy buena, no tenemos nada que decir. Si a ella le pedimos una ayuda, ella no nos niega tampoco, por lo menos acompañada por ella. Porque yo después de que me pasó que perdí a mi marido, me sentí sola. Me venía acá y estaba con ellos. Y ahora estoy haciendo telar, tejido a telar. Y hasta aquí bien, gracias a Dios bien. Aparte aprendí hace un año y volví a reempezar ahora hace poco, lo había dejado. Bueno, estoy aprendiendo de a poco. Con la primera señora que estuve aprendiendo fue con Viviana Lincopil. Y bueno, y ella me enseñó algunas cosas y bueno, y de ahí después acá, terminé de aprender acá con la señora Violeta. Bueno, a mí siempre me gustó desde chica, pero nunca tuve la oportunidad como hoy día de poder hacer estos trabajos. Así que bueno, siempre lo llevaba conmigo, decía, bueno, cuando sea más grande voy a aprender. Bueno, hasta que se dio la oportunidad y aquí estoy. Pero lo llevaba conmigo siempre veía trabajos así, decía, qué lindo, ¿cuándo iré a aprender? Bueno, hasta que se dio la oportunidad. Y cuando son cosas que a uno le gusta, que lo lleva ya dentro de uno, porque esto es como algo de una naturaleza que uno lleva, que te lo dejan tus antepasados. Son cosas muy lindas, que uno a simple vista piensa que no es tan difícil, pero bueno, se aprende. Y eso uno lo lleva y terminás haciendo lo que te gusta, cuando tenés las oportunidades, por supuesto. Sí, ya tengo algunas cosas hechas así, en fajas más que nada, para vender. He vendido algunas también, he hecho cintos. También como una salida laboral, porque muchas veces esto, al no tener otra cosa, un trabajo o algo, esto te ayuda un montón. Los vendés a un precio más o menos moderado, como para que se lo compren y bueno, y ahí sacás para poder sobrevivir.
teñiendo lana. En esta olla tenemos cáscara de nuez que le vamos echando para tener color marrón. Que nos da este colorcito marrón. Bueno, esta es la cáscara de la nuez de la que comúnmente cosechamos para comer. Le comemos lo del fruto y ocupamos la cáscara para teñir. Este se puede guardar, almacenar un gran tiempo que igual no pierde el color, porque cuando se seca igual tiene el mismo color marroncito. Esto también se puede teñir con la cáscara que lleva arriba la nuez, que es la capita marrón, la verde que uno dice que tiene, después llega el nuez, bueno, y después está el fruto adentro. O sea, se puede teñir con la cáscara, con esta otra cáscara que viene más abajo, y el fruto se aprovecha, digamos, de la nuez. Y este le da un color marrón. Y acá tenemos piche, que lo echamos con toda la rama nosotros, y lo ponemos acá en esta otra olla. Que este nos da un color amarillo. ¿De dónde lo sacamos? Este lo sacamos del campo, digamos. O sea, no escarbamos la planta ni nada, sino que le damos una poda al piche. Entonces, este da el mismo color que el calafate. Entonces, en vez de sacar la raíz de calafate, que ya vemos que la planta se destruye sacando la raíz de calafate, ponemos este en reemplazo del calafate, el piche, que nos da el mismo color. Apodamos la planta y no la arrancamos de raíz. Y en esta otra tenemos cáscara de cebolla con maitén, que nos da un color medio naranjado. Acá tenemos cáscara de cebolla, que después la guardamos en una bolsa y la ponemos a hervir. Todo se pone a hervir como media hora, depende de cómo sea el proceso de cada cosa que uno ponga a hervir. Y tenemos acá cáscara de maitén. La mezclamos con la cebolla y nos da un color medio anaranjado. Una cáscara de maitén con la cáscara de cebolla. Que el maitén también se consigue por ahí en la chacra, donde por ahí se caen los maitenes o se descascaran y uno junta la cáscara esa también del maitén. Esto es alumbre que le echamos al agua acá juntamente con la cáscara o una cucharadita. Es un poquito para que le dé el color más fuerte. Después le revolvemos un poco. Primero, antes de poner la madeja, cuando se termina el proceso del hilado, el ovillado y todo, después se lava la madeja, ¿no? Y una vez enmadejada, lavada, se pone a teñir. Nosotros mojamos siempre la madeja con agua fría o tibia, para que después cuando pongamos acá chupe todo completo, todo junto, no chupe una parte, después otra porque queda manchada. Así puede teñirse parejo, porque si nosotros echamos la lana seca, se va a agarrar por partes y va a quedar manchada, porque cuesta en absorber la lana el agua. Si nosotros queremos un color más, la dejamos un poco más rato. Mucho no se puede dejar esto, digamos que esto ya estaría, porque si no la lana se cocina mucho. Cuando la lana no se tiñe, también se pone en un golpe de calor para que cuando uno teje una prenda no se achique. Porque uno tiene que cocinar la lana, porque si no después se achican las prendas cuando la teje. Fuimos probando y fuimos juntando, fuimos también a las clases de tinturia que se hacían. Yo antes de estar acá de directora de cultura era artesana, y soy artesana, digamos, así que yo cuando iba a alguna clase de tinturia, algún curso, siempre iba, y bueno, y cuando había que ir a participar en tejer también. Y me gustó el tema del tejido y entonces me quedé ahí tejiendo. Y aprendí despacito, pero aprendí. Y aprendí a laborear, todas esas cosas. Bueno, este es la cáscara de nuez, el marrón que quedó, ya está seca la lana. Y esto es el color que queda el marrón de las cáscaras de nueces. ¿Sí?
¿Y el otro? Esto es lo del piche. Lo que pusimos con el piche a hervir, bueno, esto está seco y le queda este color. Y esto es lo que estaba antes de que nosotros tiñamos, que era un color blanco. Bueno, esto es natural. Bueno, después que uno lo va teñiendo, va quedando estos colores. Este color también queda un poco más amarillo el calafate, pero ya le cambia el color, le queda más amarillito. Y esto con la cáscara de radal queda un poco más claro, con la cáscara de radal esto. Esto es con cáscara de nuez. Con la cáscara de nuez y la cáscara de radal tenemos color marrón. Con el calafate y el piche tenemos color amarillo. Los dos dan el mismo color. O puede teñir con calafate o puede teñir con piche. Acá puede teñir con cáscara de radal o puede teñir con cáscara de nuez. Bueno, este es un hilado a rueca. Primero se descalmena la lana y después se empieza a hilar. Se hila y una vez que termina uno un carretel de hilo se ovilla, después se hila otro y se junta. Se juntan las dos hebras y se tuerce. Se tuerce, se ovilla, se madeja y se lava. Y si está de color, se deja así nomás de color. Y la blanca se hace después el proceso del teñido, del tinte. Y voy tirando la lana y que no le queden grumos, escalmenar. Que le saco todas las motitas de los recortes que tiene la lana. No, y esta lana, que es de acá de Cultura, la fuimos a buscar a Trevelin con las ferias del Bellón. Yo aprendí de chica que me enseñó mi mamá y hacíamos trabajo con ella. Bueno, en Chile tenía 7 años cuando aprendí a hilar a uso y la rueca, pero no estas modernas que ahora, de esas rústicas que hacían, de 3 patitas. Bueno, mi mamá me lo enseñaba a hilar y después a teñir también lana, porque ella también era artesana, ella hilaba, tejía, hacía poncho, matra, todas esas cosas. Y bueno, uno se siente bien, se siente feliz de lo que le han dejado, o sea, qué sé yo, como un don los padres, porque en cambio otros me parece que no han recibido nada de eso y no saben todo lo que los viejos sabían y le enseñaban a uno. Eso yo siempre le presté atención y aprendí a hacer lo que ellos me enseñaban y me explicaban. Si no aprendo, no le puedo enseñar a mis hijos, ni a mis hijas, ni a mis nietos, por lo menos que quede algo, que quede una raíz buena. Bueno, yo aprendí a arreglar huesos cuando tenía 16 años. Después que salí de la escuela. Pero no porque estudié. No porque mi mamá sabía arreglar huesos. Arreglaba sacadura, quebradura, todas esas cosas y por ahí a veces cuando ella necesitaba me pedía que le ayudara. Pero si no, no me metía yo porque antes los padres de antes no son como los de ahora. Nos sacaban chispeando. Y una que si ella necesitaba o me mandaba a hacer la crema para ponerle, porque era un yeso casero, con toda base de yuyo y cosas naturales, no como el de ahora. Y ella usaba
para arreglar, hacía en una palangana, ponía un poco de sal, agua fría, jabón blanco, le hacía como una gelatina de jabón y con eso le arreglaba los huesos. Porque eso le baja la inflamación y le saca todo el calor que tienen, así sea quebradura o sacadura. Y después una crema que ella hacía, una crema casera a base de yuyo y grasas así grasas y aceite. Grasa de vaca, de gallina, ganso, todas esas cosas usaba ella. Los aceites ella, porque ella las dejaba en una lata y se iba saliendo el aceite solo de la grasa de gallina y de la de ganso. Eran todos unos procesos de aceite que ella hacía para ir haciendo las cremas esas. Y bueno, yo aprendí de ahí mirándola. O sea que ya no sé, ya habría nacido con ese doncito, dijo, que Dios me dio. Y gracias a Dios estoy aquí, dijo. Mi mamá también, mi mamá arreglaba a las criaturas así cuando estaban das vueltas. Cuando no podían, no llegaban a la gestión de darse vueltas solos, ella los daba vuelta, o cuando se criaban dentro del vientre con los piecitos para abajo. Ella los daba vuelta. Yo hasta eso no llegué, pero sí que atendí parto, sí. Porque tenía 15 años, atendí un parto de mi cuñada y nació mi sobrina. Tenía 15 años con mi tía y después cuando tenía 21 años hice un parto, lo hice sola, así pero todo bien. Nada de 2, 3 partos hice. Después ya no seguí más. Dijo, me dediqué a otra cosa. Y la venta sí, hasta ahora me va bastante bien con el hilado y el tejido. Y me compra, estoy llevando al hoyo a las señoras del Consejo de Mayor. Estoy llevando lana, media, lana teñida, blanca, en color. Así que no, estoy bien. Y con el trabajo de acá, me creo que voy a pasar bien el invierno. Y están contentas, sí. Yo creo que es algo validero, digamos, de lo que nosotros hacemos, porque la materia prima la tenemos acá y ocupar un poco el tiempo de lo... Por ahí queremos incorporar más jóvenes para ocuparlo en el tema de hilado y tejido. Bueno, pero yo creo que despacito se van a ir sumando. Es algo que las pocas que quedamos, digamos, y que tenemos ganas de aprender, que lo sigamos manteniendo y que podamos enseñarlo a los más chicos, a los chicos más jóvenes. Por eso es la idea de poder integrar chicos más jóvenes. Nosotros acá tenemos que trabajar si queremos, o sea, la lana la sacamos de la oveja, pero si bien por ahí cobramos un pullover caro o un tapiz porque nos lleva trabajo. Porque si tenemos que sacar la lana, tenemos que hilarla, escarmenarla, hilarla, ovillarla de nuevo de vuelta del carretel, juntarla con otra, volverla a torcer en la máquina, volverla a ovillar, después madejar para lavarla y después recién va a lavado. Después cuando va a lavado la teñimos o la ocupamos así, depende del color de la lana. Y después después de madejada, después que hacemos todo el proceso, la ovillamos de nuevo. Y ahí recién va a ir el ovillo ese para tejer. Es un gran trabajo. Nosotros vemos la lana colgada, está todo perfecto, pero eso lleva un proceso. Y tenemos que ver que tenemos que cocinar la lana para cuando compren los pullovers no se la achiquen cuando los lavan. También eso tiene que ver en eso. Sí, todo lo que nosotros tejemos o hacemos, cuesta desprenderse a veces de eso, ¿no?
es como un cuadro de pintura que usted crea algo y uno le da vida a algo, ¿no? Sí, como de tan poquitas cosas se puede hacer tanto.